invasor o una grilla de Harris. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, nos da mucho gusto que estén aquí, a pesar de todo lo que tuvimos en contra. Vamos a hablar de la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal, un conjunto de, como lo dijimos, de profesionistas que estamos en diferentes sectores de la cuestión animal y que estamos trabajando juntos para conseguir lo mejor que podamos en cuanto a la cuestión de leyes, en cuanto a la cuestión de regulaciones, porque ya sabemos que la intervención de grupos animalistas, protectoras y gente que no conoce en realidad la cuestión a fondo de los animales, pues han dado pasos antes que nosotros y eso ha causado que las leyes tengan algunas cosas que no están bien. Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal surgió a raíz de las leyes absurdas de tenencia de mascotas en el 2014. Desde entonces viene el doctor Yamil trabajando con nosotros, la doctora Carmen, la doctora Ida es presidenta de FEMANBEPE, la doctora Carmen representa una de las asociaciones, APECBA, que es de profesionistas en el cuidado y bienestar de los animales y donde están incluidos manejadores, entrenadores, médicos veterinarios y criadores. Surge Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal. Ahorita somos alrededor de 120 asociaciones, todas legalmente constituidas. Doctor Yamil viene con nosotros como Grupo Cetreros del Valle. En mi caso, soy presidente de Razas Mexicanas Xoloitzcuintle y Chihuahueño. Cuando nos dimos cuenta de la problemática de lo que decía la ley, que no nada más iba a afectar a médicos veterinarios, sobre regulándolos, iba a prohibir el entrenamiento de animales, iba a prohibir la posesión de mascotas, pero sobre todo iba a implementar impuestos sobre la tenencia de mascotas. Nosotros dijimos, esto es una ley recaudatoria y prohibitiva a todas vistas. ¿Qué es la cetrería? Así. Tenemos entendido que venimos varios cetreros, pero también hay personas que no son cetreras. Entonces, pues para unos es un deporte, para otros un arte y para otros, para los pocos, un estilo de vida, ¿no? Y más allá de esa definición moderna donde te dice que la cetrería es el más grande vínculo entre el hombre y el animal y el mejor ejemplo de la simbiosis, pues yo considero que es un conocimiento que se está perdiendo, un conocimiento de los pueblos antiguos. Entonces, justo el viernes pasado que estaba yo volando a mi cola roja, llega una señora y me dice, qué bonito que tengan un animal así, que lo puedas volar y cosas así. Pero me dijo que ella considera que no deben de estar en cautiverio. Y entonces yo le dije, señora, es que tiene lógica lo que usted dice, pero también es cierto que si se pierden estos conocimientos antiguos, que como decía el doctor Yamil, que vienen desde hace 4000 años, que vienen desde Persia, desde Arabia, pues entonces la sociedad en la que nos movemos ahorita es postindustrial. Nuestra sociedad tiene comodidades, tiene plásticos, tiene muchas cosas de las que no podemos hacer mano como en tiempos atrás, ¿no? Que eran los sistemas de casa de primera necesidad, como es la cetrería, ¿no? Entonces, si se pierden estos conocimientos y vamos por el camino que vamos, pues vamos a llegar a una sociedad de personas inútiles, ¿no? Entonces, se enojó la señora y se fue, ¿no? Entonces, los objetivos del derecho ambiental son contribuir al cumplimiento de las leyes y concientizar respecto de las formas de apropiación, producción y sustento de la vida. Esto quiere decir demostrar la relación que hay del costo de la vida y el costo en la naturaleza. Y los dos objetivos que se me hacen más importantes a mí es reconstruir la relación hombre-naturaleza, y lo dice la doctora Carmona Lara en su último libro, y proteger la vida y la seguridad jurídica. Entonces, hay unos que dicen que el derecho ambiental es el derecho más importante de todos, porque si tú no proteges la vida, pues no hay a quien regular, ¿no? Y la seguridad jurídica es muy importante también porque te dicen, si tú ya tuviste un derecho, realizas una actividad, una acción, tiene que haber una consecuencia. Y entonces así tú puedes vivir tranquilo de que va a haber una sanción. Si tú le pegas a una persona, va a haber una consecuencia. Eso es la seguridad jurídica. Eso es lo que vela el derecho. El derecho comúnmente vela eso, pero el derecho ambiental vela por la vida y por eso. Entonces, si tú no regulas de manera correcta las cosas del medio ambiente, pues se va a acabar la vida. Y entonces pues ya no va a haber derecho y no va a haber humanos, ¿no? Luego, el derecho ambiental llega como en los 60, 70, llega el doctor Brañez llega y lo hace,
Y la legislación ambiental es muy moderna. Para la cuestión cuando llega en México era súper innovadora y no la entendía. Entonces, hay abogados de la vieja guardia que no entienden que es una ley marco o una ley general. Y es la ley que establece, es una ley que establece de manera general atribuciones y facultades en los 3 órdenes de gobierno, ¿no? Ejemplo de ella es la madre de todas las leyes ambientales, la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, ¿no? Entonces, la ley GEPA o la Ley General de Vida Silvestre establece facultades para los estados, para los estados o para las autoridades y también para los particulares en los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, ¿no? Luego, lo importante también del derecho ambiental es la responsabilidad. Hay diferentes responsabilidades, es como una fórmula. Lo que les decía, hay una actividad y hay una sanción. Entonces, lo interesante aquí es que el derecho ambiental, como compete con la vida, permea en todas las áreas, que sería la responsabilidad administrativa, penal, civil y ambiental. Entendiendo la responsabilidad administrativa como las multas, entendiendo la responsabilidad penal como la privación de libertad, entendiendo la responsabilidad civil cuando hay problemas entre particulares, entonces tú tienes que pagarle un menoscabo patrimonial, y la responsabilidad ambiental como el resarcimiento del daño. Entonces, hay actos, ahorita posteriormente comentaremos un caso que imputaron a un cetrero y un problemita sobre la carga de la prueba. Pero, entonces, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. Hay actos, como por ejemplo la cacería, que puede estar regulada, pero si tú cazas ilegalmente, entonces despiertas 2 vertientes, el derecho penal y el derecho administrativo, y entonces te pueden ir por las 2 vías. Y lo importante que tenemos que saber sobre esto es que el derecho penal tiene sus principios y el derecho administrativo sancionador, teniéndolo como entendido que es el derecho que regula el actuar del individuo y el gobierno. El derecho administrativo sancionador es cuando tú hiciste algo mal y el Estado te quiere castigar, se rige por el mismo derecho penal. Así, las autoridades a las que rendimos cuentas, principalmente cuando llegó el derecho ambiental, como no había la fuerza para que las autoridades, por ejemplo, no tenían como el presupuesto para llegar a todos los lugares, entonces se hizo que el derecho ambiental en principio fuera de materia federal. Por eso es un poco, a mí me causa ruido que las cuestiones de una aguilita y de un conejito pues lleguen en cuestiones de materia federal, ¿no? Y por ejemplo, ahora que ya la Ciudad de México tiene un poco más de auge y más diálogo y más discusión, pues se abrió la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y la PAO, ¿no? La Procuraduría Ambiental de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, que vienen siendo las mismas, por ejemplo, la Profepa y la PAO son la policía de la Semarnat o de la Sedena, ¿no? Entonces, puedes realizar acciones al andar, por ejemplo, si tú casas en la Ciudad de México o en un estado, que tengan que ver con la cuestión administrativa federal o estatal, y también que tengan que ver con la cuestión penal federal o estatal, ¿no? Como la PGR o como la PGJ, ¿no? Es decir, en realidad nosotros somos clientes de estas autoridades, ¿no? Luego las leyes federales que tienen sus propios reglamentos, que por ejemplo en nuestro caso es la Ley General de Vida Silvestre y el reglamento, ¿no? Luego hay leyes estatales, que podría haber una ley estatal que regulara eso también, o una ley local, pero en realidad pues los cabildos locales no se dedican a eso y pues emiten bandos municipales, ¿no? Luego los reglamentos van abajito de las leyes y las normas oficiales mexicanas. Así, lo que se comenta mucho es que dicen, no, es que la norma 059, que los animales y que todo eso. Las normas oficiales mexicanas son vinculatorias, porque es la mejor manera que tiene el Ejecutivo, o sea, que tiene el presidente o las secretarías, de dar ejemplos y decir cómo se regulan o cómo se actúa respecto de las leyes y de los reglamentos. Entonces, a partir de las normas oficiales mexicanas, todas son vinculatorias, todas son obligadas, ¿no? Eso siempre y cuando tú hayas hecho un acto que te autoaplique a ti y entonces ya te aplica esa ley, o hayas tenido una sanción o hayas tenido una resolución que baje estas leyes y te las individualice, ¿no? 2 halcones con papeles y su anillo, ¿no? Y su marcaje. Entonces llega la autoridad penal. La autoridad penal, porque el derecho administrativo, el derecho ambiental nace del derecho administrativo,
con una tendencia de prevenir, no de sancionar. Entonces, cuando se legisla respecto del medio ambiente en el derecho penal, es una cuestión de castigar. Entonces, no compaginan las dos materias. Y el derecho penal ambiental es respecto de las personas que trafican, por ejemplo, de la delincuencia organizada. Esto quiere decir que la delincuencia organizada los martes mata, los jueves viola y los viernes trafica especies y los domingos pues trafica con plantas, ¿no? Y hace diferentes cosas. Entonces, los resguardos, entonces el Ministerio Público le solicita a este cetrero que demuestre la legal posesión, no la legal procedencia. Entonces, quedémonos con esa idea, que él pide la legal posesión. Y ahorita vamos a explicar los resguardos, ¿no? Los resguardos es la figura que ya había comentado el doctor Yamil, que en los inicios de la cetrería mexicana se otorgaba para que se cuidara a las especies, para que se cuidara a los animales de vida silvestre, y entonces se obliga a esto. Los resguardos son muy particulares porque es cuando el Estado te otorga a ti para que cuides el animal, ¿no? Y entonces te obliga, son indefinidos, generalmente son revocables por incumplimiento. Si tú no cumples las obligaciones que vienen descritas en el resguardo, pues se te va a quitar, ¿no? Se te va a quitar el animal. Son personables e intransferibles. Esto quiere decir que son intuito personae. Se le otorgó cuidar ese animal a esa persona solamente por sus características especiales de esa persona, ¿no? Entonces, si esa persona quiere transferir esa autorización, pues no va a poder, la tiene que regresar al Estado porque otra persona no puede tener las mismas características especiales de esa persona. La responsabilidad frente a terceros, esto es muy interesante porque el resguardo te dice, tú tienes a cuidar este animal, pero te sometes a que cualquier actividad que haga el animal menoscabo, tú lo vas a pagar y no vas a venir a chillarle al Estado, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que también obliga es utilizar el ejemplar solo para cetrería. Entonces, ahí literalmente ahí dice, solo para cetrería. Esto quiere decir que, pues, que no te tomes la foto, que no hagas comercialización con él y cosas así. Y entonces, en esa época se dice, para la cetrería, y lo que nos posteriormente vamos a analizar es si la cetrería está prohibida o no en México, ¿no? Luego, si muere el ejemplar, dar aviso. Esa es la idea. Cuando tú tienes un resguardo, tú tienes que dar aviso de que el ejemplar se murió para que se dé de baja del registro del padrón de aves y animales, de mascotas, ¿no? Y si tú tienes una factura, pues necesariamente no. Pero de ahí nace el mito de que tienes que dar tú el aviso a Semarnat de que el animal se murió, ¿no? Del resguardo donde obligaba a eso. Notificar el cambio de domicilio. Si tú tienes tus aves en tu casa, pues notificas si te cambias de casa y te las llevas. Y esto quiere decir que eres susceptible de inspección. Esto tiene que ver con el derecho administrativo, cuando te van a inspeccionar y van a verificar el cumplimiento a lo que te obligaste. Y renunciar al fuero que le corresponda por domicilio. Eso está interesante porque te dice ahí que cualquier persona que tuviera un resguardo renuncia al fuero que le llega a tener por domicilio. Así, si tú vives en Sonora, en ese tiempo, pues no había tribunales, ¿cómo se llama? Tribunales colegiados en Sonora, ¿no? Entonces había tribunales locales y cosas así. Tú podías demandar en ese lugar. Pero la cuestión es que dice, pues sabes que yo te doy el resguardo y te vas a someter, si hay una controversia, a los tribunales colegiados de la Ciudad de México. Es lo que dice el resguardo literalmente, ¿no? Entonces, resguardos ya no hay. Bueno, al respecto de los particulares ya no hay. Este era de un particular. Ahora los resguardos que podría haber sería para UMAS, por rescate y aseguramiento, ¿no? Y esta es una factura, ese es el análisis de una factura. Entonces dice, factura, aprovechamiento extractivo. Las facturas no se fundan en nada, en tanto que son declaratorias unilaterales de la voluntad. Esto quiere decir, una declaratoria unilateral de la voluntad es como decirle a una chica, oye, ¿quieres ir a comer? Y ella, si no te contesta, no se obligó a nada, pero si te contesta, entonces hay una obligación de ir. Entonces, mientras tú vayas diciendo, ¿quieres ir a comer? Pues no generas obligaciones. Es lo mismo, una declaratoria unilateral de la voluntad, es decir, ¿quieres? Pero nadie te contesta. Entonces, pues no se funda en nada y solamente es un comprobante que demuestra que se realizó una transacción o una compra-venta.
El criador, cuando emite una factura, no es por ayudar al medio ambiente, es para demostrar los ingresos que él tuvo respecto de la autoridad fiscal y decirle, ¿sabes qué? Tuve estos ingresos y entonces te tengo que pagar tantos impuestos, si es que te tengo que pagar. Y entonces te dice, contiene, lo que tiene la factura contiene los generales del criadero y del comprador, la autorización de aprovechamiento extractivo y especifica el marcaje, ¿no? Porque eso es lo que dice la ley que tiene que tener la factura. Luego, requisitos para el transporte de rapazos. Lo que se comentaba en la primera conferencia, donde decía que había una modificación a la ley y que era usurera porque quería cobrar la transportación de los animales y cosas así, y había un mito entre los cetreros que decían, no, es que es como un carro, así tener tu águila es como un carro, y dices, no, mi estimado, así tener un águila no es un carro, entonces pues no tienes que pagar por la transportación, y tanto que la Ley General de Vida Silvestre te dice, las personas que trasladan ejemplares vivos de especies silvestres deberán tener una autorización, asimismo deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. No será necesario contar con la autorización de traslado a que se refiere el párrafo anterior cuando se trata de mascotas y aves de presa acompañadas de la marca y de la documentación que demuestre su legal procedencia. Entonces, pues, como no es un carro y no contamina de esa manera como en las magnitudes de un carro, pues no tienes que pagar tenencia ni cosas por ese estilo, ¿no? Luego, lo vamos a seguir analizando. La propiedad y la legal procedencia. La propiedad es el derecho más grande, el derecho real más grande que todos tenemos, y es cuando tú eres dueño. Y eres dueño cuando puedes usar, gozar y disponer de la cosa o abusar de la cosa, para otras teorías, ¿no? Entonces, pues usar es poderlo mover y hacer las cosas. Goce es poder participar de los frutos, tener dinero de los frutos que emerjan, y disponer es si la quieres vender o la quieres destruir. Entonces, cuando te dan tu factura y tú compras el animal, en realidad no dice compró el animal, pero hay un precio y una cosa. Y entonces, si nos vamos a la legislación civil, te dice compraventa, y la compraventa es el contrato por el que uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o derecho, y el otro a su vez se obliga a pagar por ellos un precio cierto y en dinero. Esto quiere decir que si tú diste dinero por el animal, hiciste una compraventa. Y entonces, ¿qué transmite la compraventa? Pues la propiedad. Y si tú tienes la propiedad, tienes la posesión, el uso y el goce y el disfrute de la cosa, ¿no? Entonces, cuando llega el Ministerio Público de Chinconcuac y te dice, ¿sabes qué? Es que demuéstrame la legal posesión, tú llegas con tu factura y con tu registro de Semarnat y le dices, ¿sabes qué? Yo soy dueño del animal y por ser el dueño, pues tengo la legal posesión, ¿no? Pero el problema es que el MP, pues no sabe eso, ¿no? ¿En qué medida puedes tú saber que introdujiste un animal? Entonces, cuando abandonas a los perros y a los gatos, también los introdujiste de manera ilegal y no está tan penado. Esa es una de las dudas que tendremos que analizar y resolver en esta nueva legislatura, ¿no? No es posible volar en el parque y pasear al perro, sí, bueno, y tenemos que ver qué es la cuestión de la libertad de tránsito, ¿no? Porque los mexicanos, pues todos podemos pasar por cualquier parte del territorio mexicano, siempre que no sea propiedad privada, entonces, pues ¿por qué no podemos ir con tu ave a volar, ¿no? Y hacer cetrería y buscar la manera de que no se pierda el conocimiento de los mundos antiguos que habíamos comentado en las primeras diapositivas, ¿no? Luego, obligaciones del cetrero. En realidad la Ley General de Vida Silvestre no establece tal cual obligaciones del cetrero porque no está diseñada para el cetrero, ¿no? En tanto que hay que diferenciar que hay el impacto que causa el cazador, el escopetero, a diferencia del cetrero, pues es mínimo el impacto que causa el cetrero a comparación del escopetero que se lleva medio cerro cada vez que va a cazar, ¿no? Entonces, pues una es tener las aves legales. Así, yo me acuerdo que uno de los creadores me decía, pues un cetrero que tiene un ave legal es de reconocérsele porque él comprende la conservación, y los cetreros que no tienen las aves legales, pues con la pena no la comprenden. Entonces, no cazar animales sin cintillos y no cazar indiscriminadamente. También es complicado cazar indiscriminadamente con un halcón. Eso hay que verlo. Darles un trato digno y registrar sus aves ante la autoridad ambiental, ya sea federal o local. La Ciudad de México está manejando una cuestión así como un registro de mascotas, y nosotros ahorita, como estamos en federal, pues el padrón de aves de presa, ¿no? Entonces, pues no está de más registrarlo en el local para que no tengas ningún problema con cualquiera de las dos autoridades, federales o locales. Y transportar, llevar la factura y el marcaje del ejemplar, cuando se puede transportar, ¿no? Aquí no se ve,
Pero aquí la pregunta es, ¿necesitamos un plan de manejo para tener a los animales como individuales? Pues la verdad en realidad no, así se escucha y se dice que solamente las sumas necesitan planes de manejo, pero aquí, esta es una noticia que salió en Profepa, en el Facebook de Profepa, anunciando que incautaron, que aseguraron 22 tortugas y no sé cuántos leones y no sé qué otras cosas, el 28 de octubre de este año. Y entonces dice, por no demostrar la legal procedencia, por no tener el trato digno y por no tener plan de manejo. En realidad ahí dice que es el domicilio de un particular, no dice en realidad que sea una UMA. Entonces, pues si bien es cierto que no estamos completamente obligados a tener un plan de manejo, yo creo que es lo más recomendable que pudiéramos hacer, siempre y cuando no perdamos de vista que los planes de manejo que presentemos a Semarnat, entre más específicos, uno se obliga, entonces tendrían que ser más abiertos para que no se obligue, porque como individual, pues un día le puedes dar pollo, otro día le puedes dar rata y otro día le puedes dar conejo de alimento a tu ave, pero no todos los días le puedes dar rata porque es súper cara. Entonces, pues yo no me obligaría a eso. Estrategia y defensa para el cetrero. Bueno, como ya hemos comentado, se pueden abrir dos procedimientos, el administrativo y el penal. Entonces, el administrativo es una orden de inspección donde la autoridad administrativa dice, como que voy a revisar a este cetrero, ¿no? Es arbitraria, entonces no hay problema. Se hace la visita de inspección y se levanta el acta de inspección y tienes 5 días para contestar. Entonces, lo recomendable es que el día que vaya Profepa o la Paoda a tu casa a revisarte, pues no digas completamente nada. No digas nada y entonces tienes 5 días para manifestar por escrito lo que tu derecho convenga. O sea, contestar las observaciones, desvirtuar y entregar documentos y pruebas. En tanto que la autoridad que va a hacer la visita de inspección solamente se tiene que limitar a escribir los hechos, no tiene que dar opiniones. Entonces, y con esto, tú que contestas en los 5 días y todo eso, y con una buena estrategia, pues te puedes librar de llevar un emplazamiento administrativo, ¿no? Luego, el procedimiento penal, pues lo más importante es la detención. Tenemos que tener en mente que no puede exceder de 48 horas y que la acusación del MP debe ser exacta, fundada y motivada sucintamente. Esto quiere decir que los hechos que realizaste te los tiene que narrar y decirte, este encaja en este encaja en este encaja en este y este encaja en aquel. Porque si no, la autoridad al final del día no sabe fundar ni motivar. Entonces, pues, podría salirte por esa parte. Pero también tiene que cumplir esto. ¿Cómo dañé al ambiente? ¿Cómo compruebas que dañaste al ambiente? Y los actos que cometí, ¿cuáles actos cometí para dañar al ambiente? ¿Y en qué cantidad fue que dañé al ambiente? Eso para un MP y para tener un peritaje y una investigación en menos de 48 horas, o incluso para tu audiencia de vinculación, pues está muy complicado porque pues no hay mucho material. Según tengo entendido que Profepa solamente tiene 5 peritos especializados y los demás son inspectores. Entonces, ¿tienes el derecho de ofrecer pruebas? Pues la verdad sí. En este caso, en el caso que les estaba comentando en el transcurso de la presentación, a este cetrero lo detienen, le aseguran las aves y el MP habilita a unos inspectores que es un médico zoólogo y un biólogo, para que emitiera un peritaje. Un peritaje es la opinión de un experto respecto de los animales que aseguraron. Y entonces decían, bueno, este animal está mal, está enfermo porque le falta, está bajo de peso, porque tiene problemas respiratorios y porque tiene aquel y aquel, ¿no? Mega alevoso. Y su abogado no presentó pruebas porque no hay quien haga peritajes ambientales respecto de las aves, ¿no? Y entonces la ley te dice que pues cualquier persona que haya desempeñado en su profesión más de 5 años, sea oficio o profesión, pues es un perito. Entonces, habiendo tantos cetreros, tantos biólogos cetreros, pues podríamos haber emitido un peritaje, pues no a su favor, pero sí imparcial. Entonces, no tenemos que perder de vista que tenemos el derecho a probar y hay que tener en mente que si tu abogado te dice vamos a llegar a un acuerdo con la autoridad, pues hay que ver que la autoridad hay que ver la cuestión de tu inocencia, porque el día que otra vez te agarren, o el día que sí te agarren de verdad, pues va a haber una cuestión de residencia y va a ser muy difícil defender. Entonces, respecto de las inspecciones, también hay que tener en mente que si tú tienes tu plan de manejo y tú tienes tu casa con tu águila y tu casa está en todos lados y todo eso, pues te podría inspeccionar la autoridad administrativa toda tu casa, o sea, hasta
hasta los cajones donde tienes tu dinero guardado o tus calcetines, pues la verdad hay que pensarlo porque todavía no está resuelto, porque hay una cuestión que habla sobre la inviolabilidad del domicilio. Entonces, pues la autoridad tendría que tener un actuar muy cauteloso respecto a las inspecciones de personas que se hayan manifestado que tienen animales de presa y que las tengan en su casa.